Preferido, porque Eli siempre me está hablando de ustedes. Y cuando me habla de alguien, yo le digo no lo conozco, me hace una pequeña biografía, entonces paso a conocerlo y me cuenta. Así que un poco del afecto de Eli por ustedes es parte también se extiende a mi corazón. Si ustedes quieren acompañarme, vamos a abrir el libro de Josué. Vamos a quedarnos en los primeros 3 capítulos. El libro de Josué habla de la historia del pueblo de Israel. Cuando yo era chica siempre me gustaban mucho las historias sobre el pueblo de Israel. Mi mamá me contaba mucho las historias, y en las escuelas sabáticas de niños también se hablan mucho de las historias del pueblo de Israel. Están llenas de aventura, entonces a los chicos nos gustan. Y en el libro de Josué, en los primeros capítulos, nos encontramos con el pueblo de Israel, ya sin Moisés, liderados por Josué, preparándose para cruzar el Jordán. Y sobre esa historia quería reflexionar con ustedes, porque hay 3 aspectos que tienen mucho que ver con un final de año y con comenzar un año nuevo, porque de alguna manera también todos estamos tratando de cruzar el Jordán de manera espiritual, pero también en la práctica y todos los días tenemos algún río para cruzar. Vamos a leer Josué el capítulo 1 a partir del versículo 13. El primer aspecto que me llama la atención de esta preparación de Israel para llegar hasta Jericó. Dice el texto, Josué 1:13: Acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo del Señor, cuando dijo: El Señor vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis, hasta tanto el Señor les haya dado reposo igual que a vosotros, y ellos también posean la tierra que el Señor vuestro Dios les da. Después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo del Señor, os ha dado a este lado de Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Cuando están llegando al Jordán, este es el primer aspecto, la tribu de Rubén, Gad y media tribu de Manasés le dicen a Moisés: nos gusta mucho esta tierra, de este lado, al este del Jordán, no queremos ir entre el Jordán y el Mediterráneo, nos gusta esta tierra, nos sentimos cómodos. Y toda esa tierra también era parte de lo que Dios, de la tierra prometida. Era una extensión de tierra enorme, y Dios le dice: está bien, si a ellos les gusta esta tierra, se pueden quedar de este lado del Jordán. Pero Dios, a través de Moisés, les hace prometer una cosa a estas 2 tribus y media. Le dice: ustedes no van a dejar a sus hermanos cruzar el Jordán para conquistar a las naciones que están del otro lado del Jordán solos. Del lado oeste del Jordán ya estaba todo más o menos conquistado, ya tenían posesión de la tierra. Y Dios les dice: ustedes pueden dejar su campamento armado, pueden dejar a las mujeres, a los animales, a los niños, pero todos los soldados, o sea, los hombres entre 20 y 50 años que pueden pelear en la guerra, tienen que cruzar el Jordán, tienen que pasar con el resto de las tribus, conquistar todo ese lugar, ese espacio Jericó, los demás reinos que todavía no habían sido conquistados, y solamente cuando todas sus tribus hermanas están asentados, tranquilos, con sus mujeres, sus niños, su ganado, ustedes se vuelven a su campamento. Y este es el primer gran concepto para mí que tenemos nosotros como iglesia de esta historia de Israel ya casi entrando a conquistar Jericó. Nunca dejamos a nuestros hermanos solos. No se deja a un hermano de la fe cruzar el Jordán solo. Dios nos pide a todos nosotros que no importa la madurez espiritual, intelectual, la madurez religiosa, institucional que tengamos, no importa si nosotros ya llegamos a nuestro Canaán, si nosotros ya conquistamos nuestras victorias, si nosotros ya encontramos nuestro lugar en el mundo. Dios dice: perfecto, me alegro, tenés permiso de quedarte donde elegiste quedarte, pero vas a acompañar a tus hermanos a la guerra. Somos un grupo. Somos un pueblo, estamos todos juntos y cruzamos todos el Jordán o no cruza nadie el Jordán. La lealtad es fundamental para el pueblo de Dios.
que no es una lealtad ciega, porque Dios no le estaba pidiendo al pueblo o a estas tribus lealtad hacia los líderes, lealtad hacia Moisés, hacia Josué. Le dice, no, ustedes tienen que ser leales con sus hermanos. La guerra puede haber terminado para ustedes, pero no terminó para sus hermanos. Y esto ha sido para mí un aprendizaje un poco complejo, entender que amar a mi prójimo no significa que mi prójimo me guste, ni siquiera significa que mi prójimo me tiene que caer bien. Amar a mi prójimo significa que yo voy a proteger a mi prójimo. Me cae mal, no vamos a pasar la fiesta juntos, no necesito invitarlo a mi cumpleaños, pero me voy a ocupar de que tenga techo, de que tenga comida, de que alguien lo visite si está internado, saber si está bien, saber si tiene ropa, saber si sus hijos pueden ir a la escuela, si tienen dinero para un colegio. Amar no es que el otro me guste, amar es que el otro me preocupe. Dios no obliga, fíjense que nosotros muchas veces hacemos esto, queremos obligar a las tribus a que estén todas juntitas, no se vienen todos a vivir a Jericó, tenemos que estar todos juntitos. Y Dios dice, no, que cada uno se quede donde quiere quedarse, pero a la guerra vamos todos, y vamos todos juntos. Amar a mi prójimo significa que mi prójimo me importa, no importa si me gusta o no me gusta, si me cae bien, si no me cae bien, si yo quiero o no quiero irme a vivir a Jericó. Está bien si se quieren quedar de este lado del Jordán, pero no se deja a un hermano ir solo a la batalla espiritual. No se deja a un hermano solo en la batalla espiritual. No se deja a un hermano solo en la necesidad, no se lo deja solo en la soledad, no se lo deja solo en la prueba, en la enfermedad, y especialmente no se deja a un hermano solo cuando un hermano ha fracasado y ha caído en tentación. O entramos todos juntos a Jericó como un ejército espiritual, o nadie cruza el Jordán. Este es el primer concepto que quiero dejar con ustedes, que es algo que Dios le exigió al Israel histórico y que nos exige a nosotros como Israel espiritual. No se deja nunca un hermano, un soldado del ejército espiritual en la retaguardia, y nunca se deja cruzar solo el Jordán a un hermano de la fe. Vamos todos juntos, estamos todos juntos. No tenemos que vivir amontonados, no tenemos que gustarnos, pero tenemos que acompañarnos. Mi prójimo, mi hermano, me tiene que importar. No me tiene que gustar, pero me tiene que importar. Y esto es cumplido a rajatabla por esas 2 tribus y media. Dejaron a todas sus mujeres, sus niños, dejaron todo su campamento armado. Ellos ya habían llegado a la tierra prometida, ellos no necesitaban conquistar Jericó. Y sin embargo, todos los soldados, todos los hombres en edad para ir a la guerra, cruzaron el Jordán junto con sus hermanos. No se deja a un hermano solo en la lucha espiritual. El segundo aspecto está en el capítulo 2. El capítulo 2, a partir del versículo 11. La que está hablando es Rahab, una mujer que era prostituta y pagana. Dice el texto, Josué capítulo 2, versículo 11. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por el Señor, que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo cuanto les pertenece, y que libraréis nuestra vida de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, y si no denuncias este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Lo que Dios le pide a las 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, es sean leales con sus hermanos, vayan a la guerra con sus hermanos. Primer concepto de lealtad. Y ahora viene el concepto de bondad. Están todos preparados para cruzar el Jordán, pero Josué manda 2 espías a Jericó para que hagan un informe, presenten un informe de la situación. ¿Se acuerdan que 40 años antes Moisés había mandado 2 espías
también a observar la tierra. Estos dos espías llegan a Jericó y eran diferentes y hablaban diferentes, tenían otra estructura y se notaba que eran extranjeros. El rey de Jericó tenía informantes, tenía militares que cuidaban la ciudad. Se entera de que hay dos extranjeros y se entera que esos dos extranjeros son hebreos, y el rey de Jericó estaba muerto de miedo, porque lo que había hecho, la manera en que había destruido a los reyes más poderosos de esa región, el pueblo de Israel, era sobrenatural. Y entonces el rey manda y dice: me buscan toda la ciudad y me encuentran a estos dos muchachos. Y una mujer que era prostituta, cuando los ve y se da cuenta de que eran extranjeros y hebreos y de que los iban a matar apenas los encontraran, dice: vengan conmigo, los lleva a la casa, los esconde y genera, porque uno dice, bueno, era mujer, pagana y prostituta, pero además era una persona muy inteligente porque genera toda una estrategia. Le dice: ustedes se van a esconder, los militares, la policía ya sabe que ustedes están acá, o sea que van a venir a golpear mi puerta. Entonces cuando aparecen los informantes del rey, ella le dice: no, vinieron dos muchachos hebreos, pasaron por mi casa y se fueron. Ya se fueron, entonces probablemente ya cruzaron el Jordán y se están volviendo a su campamento. Y al decir esto, ya se fueron, ella manda a los soldados para un lado, pero después les está en el texto, después esta tarde, si tienen tiempo, lean los 3 primeros capítulos de Josué para entender todos los detalles. Lo que Rahab, que era el nombre de esta mujer, le dice a los espías hebreos, ella le dice: ustedes váyanse para el otro lado, para el monte, y quédense escondidos durante 3 días, porque durante 3 días los van a buscar. Cuando se termine la búsqueda, recién entonces ustedes vuelven a su campamento. Fíjense la maravilla, que no es solamente una señora buena que escondió a dos extranjeros, los escondió y generó una estrategia para que no los encontraran. Manda a los soldados para un lado y los manda a estos dos muchachos para el otro, les dice qué tienen que hacer, dónde tienen que estar. Les dice: ustedes voy a poner una cuerda y van a saltarse por el muro, porque se van a bajar por el muro, porque ella vivía en el muro de la ciudad. Y genera toda una estrategia para salvarlos. Y le dice a estos dos espías, fíjense el razonamiento que hace Rahab. Dice: si yo puedo ser buena y misericordiosa con ustedes, ustedes y el Dios de Israel también puede ser bueno conmigo. Entonces yo les estoy pidiendo que ustedes me devuelvan esta bondad, esta misericordia, y me prometan que van a salvar la vida de mi familia y mi vida. Y estos dos espías le dicen: sí. Vos tenés que juntar a todas tus familias, toda la gente que no puede ser familia, amigos, 500, 20, no importa. Dice: toda la gente que esté en tu casa cuando nosotros vengamos con el ejército se va a salvar. Vos tenés que dejar este cordón que era de color rojo, esta soga por la que nosotros bajamos, dejala acá puesta. Cuando vos veas que el pueblo de Israel está pasando el Jordán y se está preparando, cuando vos veas todo el campamento armado, colgá la soga y llama a toda tu familia, y todos los que estén bajo tu techo van a vivir y van a ser parte de nuestro pueblo. Y fíjense cómo todo lo que necesitó esta mujer Rahab para entender cómo era el Dios de Israel fue un acto de bondad. La lógica le dijo a Rahab: si yo puedo ser buena con ellos, ellos también pueden ser buenos conmigo. El Dios de ellos también puede tener bondad conmigo. Lo que realmente conquista a las personas, lo que transforma a las personas, son los actos de bondad. La gente conoce a Dios a través de la bondad. Uno puede trabajar y trabajar y trabajar con la predicación, con las profecías, con los proyectos, con las doctrinas, con lo que quieran. Ustedes van a ver que al final la gente solo ama a Dios o acepta a Dios o se interesa en Dios cuando entiende que Dios es bueno. Cuando ellos entienden que Dios es amor y que sí, que Dios lo va a salvar aunque sean mujeres prostitutas y paganas, ellos dicen: bueno, este Dios me interesa. Es a través de la lealtad y de la bondad que los corazones son conquistados y transformados. Y un aspecto que a mí me llama mucho la atención de este momento: ustedes se acuerdan, 40 años antes van 12 hombres, 12 espías, a visitar Canaán y vuelven muertos de miedo. ¿Se acuerdan? Son todos gigantes.
no les podemos ganar. No hay manera de que vayamos a la guerra con esos gigantes y les ganemos y entremos a la tierra. No hay manera de que Dios sea más poderoso que los gigantes. Pasan 40 años y Dios es muy interesante, Dios tiene un sentido del humor muy particular, porque Dios piensa, ustedes estaban asustados de gigantes y pensaban que no podían ganarle a los gigantes. Bueno, todo lo que yo necesito para conquistar esta ciudad es una mujer. Es todo lo que necesito. Y no solo una mujer, es una mujer que es pagana y que es prostituta. O sea, lo más bajo del estrato social, eso es lo único que Dios necesitó para proteger a los espías, generar toda una estrategia, que los espías volvieran, le contaran a Josué, bueno, la ciudad tiene tanto diámetro, es tanto, es así, es asado más o menos, al norte, al sur, tiene salidas, entradas. Todo lo que Dios necesitó para conquistar la ciudad de Jericó fue una mujer. Este es un comentario, esto es para la cultura. Si ya la cultura hoy es machista, imagínense en el tiempo de la Biblia una cultura de el macho alfa, o sea, vamos todos a la guerra y tienen que ir los sanos, los fuertes, los altos, los lindos. Y Dios dice, no señores, ustedes se asustaron como hormiguitas por los gigantes. Bueno, yo les voy a mostrar lo que necesito para conquistar una ciudad de gigantes. Una mujer, prostituta y pagana, y un pueblo que no va a mover un dedo. Les pregunto, ¿Israel fue a la batalla para conquistar Jericó? No. Se paró alrededor y la ciudad se derrumbó. Las murallas se derrumbaron y ellos no tuvieron que hacer nada para entrar a la ciudad. Nada. Nada. Tuvieron que caminar alrededor de la ciudad, cantar y gritar. Básicamente un carnaval. Era todo lo que necesitaban. No desafiemos a Dios. No proyectemos en Dios nuestra pequeñez, nuestras inseguridades, nuestros complejos. Porque Dios se va a tomar la molestia de enseñarnos que cuando nosotros vemos situaciones invencibles, Dios dice, no señores, yo esta ciudad la conquisto con una mujer, que para esa época era muy humillante. ¿Cómo? El ejército pensó que no podía y Dios usó una mujer, solo una mujer, y ya está, y conquistamos la ciudad. Una mujer que les hizo todo el trabajo de inteligencia, que salvó a los espías. Y este es la segunda lección que quiero dejar para ustedes en este año que se va a iniciar dentro de pocas semanas, este nuevo año. No subestimen a la gente que Dios pone en el camino de ustedes y que aparentemente no tiene nada para dar. Si 40 años antes alguien se hubiera parado a decirle a Israel y a los 12 espías y a Moisés, Dios les va a entregar esta ciudad y solo va a usar a una mujer pagana y prostituta, se armaba un tole-tole y se morían de la risa. Y eso fue lo que Dios necesitó para entregarles Jericó. No subestimen a la gente que Dios les ponga cerca. Yo sé que todos queremos, cuando tenemos problemas, que aparezca el ángel Gabriel y que se abran los cielos y que salgan milagros y que brote agua del suelo. Todos queremos grandiosidad espiritual en nuestra vida. Pero resulta que cuando nosotros estamos frente a Jericó, lo que Dios usa generalmente son las personas que nosotros no imaginábamos. Son las personas que aparentemente no tienen nada para ofrecer. Son personas a veces que ni siquiera pertenecen a nuestra iglesia, a nuestra religión, pero que entienden que Dios es un Dios de amor, y entonces ellos van a tratar a su prójimo con amor. Tengamos los ojos abiertos en este año que se inicia para observar a la gente a la que uno dice, no tiene mucho para ofrecer. O a la gente que es casi invisible, o a la gente a la que nos es indiferente, porque es a través de esa gente mediante la cual Dios derrumba ciudades, murallas, y abre ríos, y abre mares, y hace milagros. Cuando los ángeles caminan entre nosotros, son bastante opacos, hermanos. Bastante opacos. Yo sé que nosotros estamos muchas veces esperando mucho brillo y mucho trueno y Dios no trabaja así. Abramos los ojos
para aprender a valorar a la gente que tenemos alrededor y que aparentemente es opaca, sin brillo, sin nada para ofrecer, porque es por ese camino por donde Dios suele acercarse hasta nosotros. Ni en 1000 años Israel hubiera pensado que el trabajo de inteligencia para conquistar la tierra prometida iba a ser realizada por Rahab. Y fíjense la maravilla de Dios, que cuando quiere enseñarnos algo es muy claro. Rahab termina transformándose en realeza. Rahab termina transformándose en una princesa de Israel, porque Rahab fue la bisabuela del rey David. Nunca subestimen a nadie en la familia de Dios, ni fuera de la familia de Dios. Nunca subestimen a nadie, porque Dios se acerca a nosotros a través de maneras que nosotros ni siquiera imaginamos. La lealtad y la bondad, dos conceptos claves para estar preparados para atravesar el Jordán. Y ahora viene a atravesar el Jordán. Y Dios le da una indicación muy particular al pueblo de Israel. Vamos a leer el último texto. Está en Josué capítulo 3, el versículo 13, y después vamos a leer el versículo 17. Vamos del 13 al 17. Josué capítulo 3, versículos 13 y después el 17. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, Señor de toda la tierra, se mojen en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán formando un muro. Versículo 17. Pero los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor permanecieron firmes sobre el suelo seco en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo de pasar el Jordán, y todo Israel pasó por el cauce seco. Quiero que viajemos un poquito para entender, porque es una imagen que conocemos mucho y que ha aparecido en películas y que ha aparecido, tenemos esa imagen, pero muchas veces la vemos un poco como un cuento. El arca del pacto, no recuerdo bien las medidas, pero más allá de que fuera muy grande o muy chica, era un arca, estaba hecha de una madera pesada, una madera buena, estaba toda forrada con láminas de oro, toda bañada en oro. La tapa que tenía arriba estaba hecha de oro macizo, con dos esculturas, digamos, de querubines, de 2 ángeles, hechos también en oro macizo. Y adentro estaban guardadas las tablas de la ley que Moisés había recibido en el Sinaí. Estaban hechas de piedra y no sabemos el tamaño. Uno las ve en los dibujos y piensa en un tamaño, pero no sabemos el tamaño que tenían esas 2 piedras talladas. Ahora, imaginen el peso de esa caja, porque era una caja forrada en oro, una tapa de oro macizo, más 2 esculturas de oro macizo, con 2 piedras adentro pesadas. Imaginen el peso del arca del pacto. Yo imagino que habrá tenido por lo menos la mitad del bautisterio, para tener una idea. Era algo pesado. Y solamente 4 sacerdotes, elegidos con nombre, que tenían esa función, trasladar el arca. No la podían tocar, había 2 palos, entonces la iban llevando tipo camilla sobre los hombros. Solamente esos 4 sacerdotes, nadie más lo podía tocar. No era que, bueno, me cansé, vení fulano y la llevas 10 kilómetros y yo, solamente esos 4 sacerdotes. Y según unos cálculos rápidos, cuando ellos, por ejemplo, van a dar la vuelta alrededor de Jericó, el pueblo siempre tenía que estar alejado del arca del pacto. No podía acercarse ni para sacar fotos, ni para mirarla, ni para tocarla, no se podían acercar. Más o menos la distancia que yo calculé son unas 10 cuadras de diferencia entre donde iba el arca del pacto con los 4 sacerdotes que no podían tener relevo y el resto del pueblo. Así de sagrada era el arca. Pero en cuestiones prácticas, son 4 hombres que no podían tener relevo, que no podían parar, que no podían decir, a ver, me canso, pará, soltá un poquito, que sigan ustedes 3. No podían parar.
tenían que cargar con un arca que era pesada, muy, muy pesada, y tenían que estar siempre a una distancia de unas 10 cuadras del resto del pueblo.